Y ahora vamos a hablar de una provincia que privatiza la salud. Y que evidentemente sigue siendo el globo de ensayo para el resto de las cuestiones, por eso llama la atención, por eso tenemos la mirada puesta en lo que vaya a suceder ahí en Jujuy, que efectivamente se ha convertido en la primera provincia en privatizar la salud pública. Esto es algo que sucedió la semana pasada, pero que sigue teniendo mucha repercusión hasta el día de hoy. En una sesión express, la legislatura de la provincia de Jujuy, en sesiones extraordinarias, convirtió en ley lo que llaman el seguro de salud obligatorio para quienes no tienen cobertura médica. Un proyecto, en principio, que está bueno decirlo, inconsulto. No hubo ni siquiera tratamiento en comisiones en relación a este proyecto y que finalmente se votó junto al presupuesto provincial de alguna forma, como para tratar de, evidentemente, camuflarlo y que saliera ahí todo junto. Y finalmente terminó saliendo una aprobación que fue acompañada, más allá del oficialismo jujeño, por algunos diputados del bloque justicialista, algo que no sorprende porque ya venimos viendo el comportamiento de algunos de los legisladores que pertenecen al PJ jujeño, que están bastante en consonancia con el oficialismo. Obviamente hubo algunos que votaron en contra, que también pertenecen al Partido Justicialista, y los legisladores del Frente de Izquierda que obviamente venían alertando, tratando de alertar previo a la votación lo que significaba este proyecto. Cosa que, bueno, finalmente terminó sucediendo, se terminó votando. ¿Qué se establece? Bueno, que va a ser obligatorio el denominado Seguro Provincial de Salud, en sus siglas CEPROSA, para los jujeños y jujeñas cuyos ingresos superen el equivalente a 2 salarios mínimos y que no tengan cobertura ni de obra social ni de prepaga. ¿Qué significa esto? Lo que están escuchando. Que quienes cobren más de 500, ahora lo estamos haciendo con el número nuevo del salario mínimo. Quienes cobren más de 560.000 pesos van a tener que pagar entre 40 y 50.000 pesos mensuales, lo que obviamente en este número que estamos diciendo, que son 2 salarios mínimos, representa nada más y nada menos que el 10% del ingreso. Eso como para que nos demos cuenta a quién va apuntada esta medida, que es efectivamente absolutamente controversial por varias cuestiones. La primera es que evidentemente deja de lado lo que se establece en la Constitución Nacional. Pero por el otro es que apunta directamente a la clase más desprotegida. Por supuesto que después vamos a ir viendo algunas cuestiones, pero quienes no lleguen ni siquiera a cobrar ese salario van a tener que demostrar. O sea, una vez más se traslada el peso de la burocracia en aquellas personas que tienen que ir a demostrar que son pobres y que entonces ni siquiera van a poder pagar esos 40 o 50.000 pesos mensuales para poder recibir atención médica en los establecimientos de salud pública, estamos hablando. Y otra cuestión que no queda demasiado claro es que si el pago es individual o para el grupo familiar, tampoco queda claro si se va a tener acceso a los hospitales o a un puesto de salud en particular o al servicio SAME. O sea, no se tiene demasiado claro qué incluye y qué no incluye esos 40 o 50.000 pesos mensuales. Hablamos, ¿cuánto era? 500.000 pesos más o menos que cobraba la persona que... Sí. 2 salarios mínimos, o sea 500... No cubre la canasta básica para un grupo familiar y tiene que estar pagando un seguro. Es absurdo por donde se lo mire. Sí. Bueno, por eso evidentemente se han prendido todas las alarmas. La mitad de la canasta básica. Es la mitad. Exactamente la mitad. Vamos a ver lo que ponía Pablo Yetlin hace algunos días, diputado nacional por Tucumán, presidente además de la Comisión de Salud de Diputados de la Nación. Él, digamos, ponía la imagen de lo que había salido, digamos, cómo se había presentado del Frente Cambia Jujuy este proyecto. Y lo que dice Pablo Yetlin es: en Jujuy han decidido que todos los ciudadanos deben pagar un seguro, entre comillas, obligatorio para poder ser atendidos en el sector público o
privado de salud. Aquellos que no puedan pagarlo deberán demostrar su pobreza. De no hacerlo, no serán atendidos. Esto es lo que pone en la cuenta suya X, Pablo Yedlin. Un proyecto que, insistimos, fue firmado por el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, acompañado por algunos votos del peronismo y la coalición cívica también. Los fundamentos claramente tienen que ver, o lo que se plantea, por lo menos en este proyecto, que insistimos, finalmente ya fue votado, es que, bueno, toda asistencia sanitaria posee un costo, o sea, esto hay que pagarlo, o sea, si vos te vas a ir a atender al hospital público, alguien lo tiene que pagar, que viene siendo como el argumento favorito de los libertarios, que evidentemente en este caso la Unión Cívica Radical toma como para poder argumentar por qué hay que votar este proyecto. Y lo que dicen es que evidentemente el gobierno nacional está desfinanciando un montón de programas que incluían cuestiones de salud y que por eso se ven obligados de alguna manera a financiar de alguna forma esto que el gobierno nacional deja de pagar. Por ejemplo, dan justamente el ejemplo, y esto aparece ahí en el proyecto, que ya fue votado, el programa federal Incluir Salud, que brinda cobertura a pensionados nacionales no contributivos y que provincialmente esto había que pagarlo. Entonces dice, representa un costo mensual para el Ministerio de Salud, para el Estado provincial, o sea, para Jujuy, de 516 millones de pesos, de los cuales el Estado nacional solo paga 19 millones de pesos. Entonces, lo que dicen es, el resto alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién lo va a pagar? Bueno, evidentemente, las personas de menos recursos, porque, insistimos, está dentro de los requerimientos no ganar más de 2 salarios mínimos para poder acceder gratuitamente a la salud pública. Y si ganás más, o sea, si ganás 570.000, ya no podés acceder a la salud pública sin pagar este seguro. Te agrego un componente extra, que es que se refiere a salud pública y estás dejando de lado toda la gente que tiene obra social o prepaga. O sea, toda la gente que está regularizada, que está en condiciones de empleo formal, no entra en esta, porque accede a la salud por otro lado. Con lo cual estás sesgando aún más las personas a las cuales estás perjudicándoles la salud, que son personas que probablemente estén en situación irregular, con contrato precario, con contratos temporales, con sueldos de miseria. Digo, estamos hablando del sector más vulnerable de la sociedad argentina, en el caso de la provincia de Jujuy, volcada a tener que demostrar que es pobre para poder acceder a la salud. Por eso quienes levantaron su voz, muchísima gente relacionada a la política, legisladores, incluso de otras provincias, están hablando de un acto lisa y llanamente discriminatorio. Claro. Digamos, esta ley lo que significa es discriminar al que menos tiene. Y de todas las formas posibles, porque incluso si cobras menos, tenés que ir a demostrar que sos pobre y que no te alcanza para pagar eso. Miremos lo que subía a sus redes también Natalia Morales, diputada provincial del PTS, Frente de Izquierda, en Jujuy, a propósito de esta ley. Imagino que son conscientes que quieren escribir un capítulo reaccionario, porque estamos hablando del peligro que implica ponerle fin a la gratuidad en el sistema público de salud y el avance de la privatización. Es un escándalo este proyecto que se está tratando sin debate en comisión, nada democrático, a espaldas del pueblo trabajador. Es inconstitucional, es ilegal, porque en la Argentina el derecho universal a la salud es un derecho reconocido. Va a obligar a la población que no tenga obra social pagar un seguro que hemos calculado nosotros entre 30.000 y 50.000 pesos por mes para tener una prestación que la tienen actualmente en el sistema público de salud de forma gratuita. Y solamente quedarán eximidos quienes muestren con mucho esfuerzo y trámites burocráticos un carnet de indigente. Vamos a ver ahora cómo van a votar. Quiero recordar, aunque no les guste, porque recién hablaban, qué malos que son los que le cedieron terrenos fiscales para hacer una clínica privada en el barrio Alto Comedero. La semana pasada lo votó el bipartidismo. Recordemos que cada cosa que se avala lo hace el oficialismo que quiere hacer punta con mi ley, pero acá también hay una responsabilidad política del sector opositor mayoritario del PJ que también viene avalando estas políticas de ajuste.
aunque no les guste, digamos todo, con los únicos que nos comprometemos son con las trabajadoras y los trabajadores del sistema público de salud, con los profesionales que en este momento nos mandan mensajes porque no estaban enterados, con las distintas familias, tiene una preocupación enorme. Incluso trabajadores de distintos puntos del país que están viendo en este momento y en esta sesión lo que ustedes van a votar, porque es un grave ataque a la salud pública en todo el país. Más allá de lo que se defina acá en este recinto, apostamos a que seamos los trabajadores, que sean las organizaciones, los sindicatos, población, las comunidades indígenas, que movilicemos, que rechacemos este grave ataque. Quieren hacer de Jujuy un laboratorio, así como lo hicieron con el cobro a los extranjeros avalado por el bipartidismo. Ahora avanzan con este cobro y con el fin de la gratuidad. Nosotros vamos a apostar a la movilización, no solamente en Jujuy, al rechazo en todo el país, porque sabemos que si avanzan por Jujuy, van a avanzar por el resto. Bueno, ahí la escuchábamos entonces a Natalia Morales del PTS en el debate que se dio ahí en el propio recinto, en la legislatura jujeña, advirtiendo nuevamente sobre lo que se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, que definitivamente Jujuy termina siendo el laboratorio para avanzar hacia este tipo de medidas, como por ejemplo la privatización lisa y llanamente de la salud pública. La presentación que se hizo tiene la presentación y la votación de este proyecto, que ya deberíamos dejar de decir proyecto porque ya se ha transformado en ley, prendió, decíamos, muchas alarmas, pero también en el propio gobierno, porque entienden que la polémica que está generando en estos momentos en la provincia de Jujuy es altísima. El costo de Sadir para, digamos, enfrentar lo que se viene con esta aprobación de este proyecto de privatización de la salud pública es muy alto. Hay quienes se preguntan si existe la posibilidad, como se rumoreaba, de que el propio Sadir, el gobernador de la provincia jujeña, puede llegar a vetar incluso un proyecto que el propio oficialismo había impulsado. Bueno, es bastante contradictorio ahí la cuestión. Hay quienes te dicen que existe esa posibilidad, que estaban esperando incluso algunas encuestas a ver cuál es el costo político que le genera a la gobernación. Hay que spoilearle a Sadir y a su gente. Seguramente no va a ser muy buena la encuesta. No. Los resultados de la encuesta no van a ser favorables. Bueno, hay quienes dicen que creen que esto obviamente sería un síntoma de debilidad si finalmente lo termina vetando. A ver, que hay que ver entonces qué es lo que pesa más ahí, y que incluso además dejaría muy en offside a los propios legisladores de su propio partido que han impulsado esto. Bueno, entonces por lo pronto algunos comenzaron a buscar lo que sería algún error en la redacción o algo que pueda malinterpretarse para buscar algún tipo de corrección y de alguna manera, sin que parezca, dar marcha atrás, claro, si se quiere. Claro. En esta ley que ya fue votada. Habrá que esperar, seguramente las próximas horas, los próximos días van a ser muy importantes con respecto también a las movilizaciones que hay en la calle, pero lo cierto es que hasta ahora, si el gobierno provincial no resuelve de otra manera, estamos frente a la primera provincia que acaba de privatizar la salud pública para sus ciudadanos y sobre todo para los que menos tienen. Gaby, ¿qué está pasando con la salud en la República Argentina? Empieza a preocupar porque lo que había empezado en una provincia para los extranjeros, estas leyes que fueron saliendo, en algunos casos decretos, donde se cobra al extranjero por la utilización de la salud pública de algunas provincias, empieza a extender, ya contamos nosotros, y ahora vamos a actualizar un poco lo que está pasando en Jujuy, que fue la primera provincia que avanza, si se quiere, para sus propios ciudadanos. Bueno, se privatizó de alguna manera, y no está mal decirlo así, mediante una sesión express en la legislatura. Esto ocurrió, recuerdan ustedes, el 18 de diciembre. Desde entonces, nosotros también lo veníamos contando. Hay no solamente mucha polémica per se, por lo que significa
esa ley que fue votada en la legislatura de Jujuy, sino porque evidentemente entienden desde el propio gobierno jujeño que esto le jugaría muy en contra. O sea, la otra vez contábamos que estaban esperando el resultado de unas encuestas que había mandado el gobierno de Jujuy, y obviamente el resultado no es positivo para nada. Yo no sé qué pretendía Sadir que ocurriera con esas encuestas, pero obviamente no es. Claro, te obligaban a pagar un seguro si vos llegabas a tener, ¿cuánto era? Dos salarios mínimos. 2 salarios, si digamos, el ingreso tuyo familiar, o en realidad, si tu ingreso era de 2 salarios, mayor a 2 salarios mínimos, y no tenías ningún tipo de cobertura y querías atenderte en alguna institución pública de salud de la provincia de Jujuy, tenés que pagar un coseguro, digamos, de 50.000 pesos por mes. Entre 40.000 y 50.000, todavía no se sabe bien. También ese es otro tema del que se está hablando mucho, que tiene que ver con la poca especificidad que hay dentro de la ley en relación a cómo se va a cobrar, dónde se va a cobrar, para qué ámbitos, si las salitas cuentan, si solamente los hospitales públicos, los hospitales provinciales. Es decir, realmente falta mucha información. Bueno, pero claramente iba a caer mal porque estamos hablando de sectores vulnerables. O sea, si vos tenés 500.000 pesos de ingreso, ya tenés que estar pagando para estar atendido. Pero además va directo al corazón de, digamos, del sector más vulnerable de la provincia. Estamos hablando claramente de la gente que menos ingresos tiene y menos posibilidad, por supuesto, tiene de tener, por ejemplo, una prepaga. Obra social ni hablar, estamos hablando seguramente de gente que trabaja en la informalidad, por lo que difícilmente puedan llegar a tener una obra social. Por eso decimos que es una medida, es una ley que va directo a esmerilar cada vez más a la clase más vulnerable, en este caso de Jujuy. Desde entonces lo que pasó es que se comenzaron con distintas acciones para que la medida cayera. Obviamente existía y está habiendo, digamos, un fuerte impulso hacia que finalmente el gobierno de Jujuy tome la decisión de vetar esta medida. Es una chance, es una posibilidad. Hay algunos que dicen que de ninguna manera esto va a suceder porque sería, digamos, patear en contra de lo que acaba de hacer la propia legislatura en pos de algo que el propio gobierno jujeño impulsó. Entonces, bueno, sería, digamos, dejarlos realmente muy, muy mal parados, pero bueno, evidentemente la situación es compleja. Desde el espacio político, que es un espacio político nuevo que ahora les voy a contar, que se llama Haciendo Otra Historia, presentaron ayer, y esta es la novedad, más de 1.000 firmas dirigidas al gobernador Sadir, que obviamente con el Frente Cambia Jujuy fueron los que impulsaron este proyecto. Haciendo Otra Historia, les cuento que es un nuevo partido político que surgió hace muy poco tiempo y que me parece que tiene, hay que buscarle, digamos, el inicio de esta posibilidad de generar este nuevo partido político. ¿Se acuerdan en las luchas realmente muy importantes que tuvieron sobre todo los gremios docentes? Pero bueno, con muchos otros gremios también ahí en Jujuy. De hecho, está integrado este partido político por gremialistas muy importantes. El más reconocido, Santiago Seillat, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, el SEOM, y también alguien que nosotros conocimos mucho cuando sucedió, digamos, todo el conflicto docente, que es Mercedes Sosa, que nos la recordamos porque es homónima claramente a la cantante, que ella es dirigente del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior del CEDEMS, que, bueno, estuvieron al frente de la lucha docente jujeña durante muchísimo tiempo, y ahí ella tomó notoriedad. Bueno, es más amplio, por supuesto, hay mucha más gente. Es un nuevo partido que se llama Haciendo Otra Historia. Las firmas acompañan el petitorio que demanda el veto de la ley de este Seguro Provincial de Salud, el CEPROSA, así se llama, que decíamos que tiene este pago obligatorio de 50.000 pesos mensuales para todos aquellos que no tengan ni obra social ni prepaga. Vamos a escuchar lo que decía en relación a esta juntada de firmas el propio Santiago Seillat.
más de 300 firmas de todo el país y juntamos cerca de 900 firmas, ya un total de 1.150, de manera en Puente del Valle, en distintos puntos de la ciudad, que fue convocada a la gente y realmente acá están todas las planillas. Para nosotros realmente es una obligación, un compromiso muy importante y nosotros tenemos la idea de presentar una primera etapa de firmas. ¿Qué sucede? Las firmas nosotros las presentamos antes de la fecha de cierre del veto. El gobernador tiene plazo hasta el 9 de enero para promulgar, es decir, publicar en el boletín oficial y que ya quede firme la ley, o vetar, que significa modificarla o barrerla la ley, dar marcha atrás. Nosotros planteamos el veto total de la ley, que caiga la ley, y vamos a hacer una primera presentación hoy día, y la semana que viene, antes de la fecha que dé término el veto, del 9 de enero, vamos a hacer otra presentación porque seguimos juntando firmas. Se siguen juntando firmas por ahora, entonces, como contaba Santiago Seillat, son 1.150 las firmas, 300 de personas que no viven en Jujuy, es decir, de distintos puntos del país, 900 de jujeños y jujeñas, obviamente preocupados por lo que va a significar esta ley para sus vidas. El gobernador, entonces, este es un dato a tener en cuenta porque vamos a estar mirando muy de cerca qué es lo que ocurra ahí en esa provincia, tiene hasta el 9 de enero para cualquiera de las dos acciones, o para vetar esta ley o para promulgarla, es decir, para que quede firme esta ley o directamente para descartarla. Jueves que viene sería. Es el jueves que viene, exactamente, 9 de enero. Desde el espacio político, lo que hacen o lo que están tratando de hacer es llamar a que reflexionen sobre esta ley el gobierno de Jujuy, que ellos dicen lo único que pretende es privatizar el sistema público de salud en beneficio de unos pocos, crear una caja recaudadora a costillas de los sectores más postergados de la provincia, que son los trabajadores independientes y no registrados, que era lo que mencionábamos, por eso hablábamos que claramente no tienen ningún tipo de chances de tener ni obra social y mucho menos tener el poder adquisitivo como para pagar una prepaga. Bueno, lo que está pasando es que ahora a ese sector, que es el más perjudicado, les están diciendo, ok, si te querés atender en un hospital público tenés que pagar por mes entre 40.000 y 50.000 pesos. Advierten además que en el caso de que se adelanten las elecciones, también están hablando de un gasto, de lo que va a significar un gasto para la provincia de 20.000 millones de pesos, según las propias declaraciones de los funcionarios. Entonces lo que ellos dicen es ese dinero claramente, ¿por qué no hacen? En vez de adelantar las elecciones, que se hagan las elecciones, digamos, normalmente y no como va a ser más plata. Y esa guita que van a gastar, esos 20.000 millones, va destinada a la salud pública. Y además te sumo, suerte con eso, de ¿no? La Rioja recién, ¿no? que la vicegobernadora nos decía, para nosotros es un montón de plata pagar 50.000 pesos de luz. Claro. Bueno, es ese monto. Digo, ¿cuál es la diferencia entre La Rioja y Jujuy? Probablemente ninguna. Es un montón de plata. Para nosotros nos suena un montón de plata. Para ellos todavía es más plata. Sí, bueno, y ahí es donde, bueno, los referentes de este espacio y muchos otros que también están muy preocupados por lo que está pasando, cuestionan que, bueno, estos son temas muy importantes que además no tuvieron, y esto también lo veníamos contando, no tuvieron un tratamiento adecuado. O sea, no hubo participación de ningún tipo, de ningún sector de la sociedad jujeña, incluyendo la propia política, porque esto ni siquiera pasó por comisiones, lo recuerdan, esto se metió en el medio de la discusión del presupuesto y se mandó ahí, se camufló de alguna manera ahí y finalmente lo terminaron aprobando. Por eso, bueno, hablan de que tiene que tener un tratamiento adecuado, con más participación de todos los sectores de la sociedad, no darse entre gallos y medianoche como finalmente ocurrió con este proyecto en la legislatura. Van a continuar con la recolección de las firmas para concientizar acerca de lo que significa esta ley y como estábamos diciendo, si bien Jujuy avanza con este invento, digamos, del voucher sanitario obligatorio para pobres, básicamente hay que decirlo de esa manera, no es la única provincia. Acá hay que entonces empezar a mirar con lo que está pasando con este ejemplo que está empezando a cundir en pos de, o digamos, bajo el argumento de el gobierno nacional nos está quitando un montón de recursos y no tenemos posibilidad de poder poner ese dinero, esos recursos en la salud pública de las provincias, entonces empiezan a haber correlatos en este sentido, como por ejemplo lo que pasa en Salta, que ya había sido la primera provincia que había promulgado una ley para cobrarle a extranjeros. Lo mismo está ocurriendo en Santa Cruz
y en Mendoza se les cobra a extranjeros que estén en sus provincias y que quieran atenderse en la salud pública. Y ahora hay que sumar Carlos Paz. Atención con Carlos Paz. Carlos Paz. Porque es solamente una ciudad en el ámbito de una provincia que se independiza y dice: nosotros vamos a cobrar a todas aquellas personas que no sean residentes de Carlos Paz. Claro. Ah, bueno. No ya de la Argentina, no ya de Córdoba, sino de Carlos Paz. O sea, si vos vivís en una ciudad aledaña a Carlos Paz y querés ir a atenderte a entiendo que hay un hospital muy grande que es el Hospital Municipal Sayago en Carlos Paz, pero también hay diferentes pequeños centros de salud o dispensarios. Bueno, esta medida se aprobó el viernes y rige a partir de ayer. Lo que argumentan es que necesitan financiar el sistema de salud público, sobre todo por la alta demanda y la afluencia de personas de otras localidades que van hacia Villa Carlos Paz, y que entonces van a empezar a cobrar la atención de aquellas personas que no sean residentes de Carlos Paz. A diferencia de Salta o de otras provincias que comenzaron el cobro a extranjeros, Carlos Paz es la primera ciudad en cobrar el servicio público de salud a los argentinos que no residan en su ciudad. Me imagino que los concejales de Carlos Paz no cargan nafta fuera de Carlos Paz, no compran fideos afuera de Carlos Paz. Lo mismo los de Mendoza, los legisladores de Mendoza no van a cargar nafta a Chile porque les sale más barato, no hacen sus compras en Chile porque les sale más barato. Bueno, por eso lo digo... Lo mismo los de Jujuy con Bolivia, ¿no? No se benefician ellos de Bolivia también, ¿no? Por eso digo, empecemos a mirar muy de cerca con lo que está pasando con el tema de la salud pública en toda la Argentina, en algunas provincias en particular, pero ahora también en algunas ciudades de provincias que se cortan sola, como este ejemplo de Carlos Paz, que a partir de ayer le empieza a cobrar a cualquier persona, argentino, extranjero o cordobés, que no sea de Villa Carlos Paz, el servicio del sistema. Y además empezás a generar ciudades de primera y ciudades de segunda, porque si Carlos Paz tiene un hospital mejor, debe ser porque tiene también un afluente de dinero mayor por el turismo, pero el turismo le pertenece a todo Córdoba, no solo a Carlos Paz. Sepan, queridos conciudadanos que vayan a vacacionar o estén vacacionando en Carlos Paz, que si tienen alguna dificultad y no tienen prepaga, no tienen obra social, y vayan a entonces a algún nosocomio o algún dispensario o algún centro de salud de Villa Carlos Paz, van a tener que empezar a garpar.